El 7 de diciembre de 1941, un gran grupo de ataque de 353 cazas y bombarderos japoneses fue lanzado desde las cubiertas de 6 portaaviones y se dirigió hacia el puerto de Oahu. Ese día, el ataque a Pearl Harbor supuso un duro golpe para Estados Unidos, que empujó al país a una participación activa en la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en fuente de dolorosas lecciones. Una de estas lecciones que cambió el curso de la estrategia militar fue la comprensión de lo poderoso que podía ser un portaaviones. Durante los años siguientes, la Armada estadounidense en el Océano Pacífico se hizo más fuerte, empujando a las Fuerzas Armadas japonesas cada vez más hacia las islas del Sol Naciente. Y pronto, el portaaviones se convirtió en el arma principal de la flota que suprimía a las fuerzas enemigas en el mar, apoyaba el avance de sus fuerzas en tierra y pronto incluso a los que parecían ser los indestructibles titanes del mar, los buques acorazados. Las lecciones de la Segunda Guerra Mundial fueron aprendidas y después de 1945, los portaaviones siguieron siendo el principal demostrador de la bandera y la principal herramienta de proyección de la fuerza estadounidense en los mares de todo el mundo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial han pasado décadas. Generaciones enteras de marinos han cambiado presidentes y gobiernos y también han cambiado los portaaviones. La flota estadounidense entró en el siglo XXI armada con un grupo de los mayores buques de este tipo, la clase Nimitz. Sin embargo, al haber sido desarrollados en la década de 1970, estos gigantes están haciendo obsoletos y pronto darán paso a los herederos, el primer representante de los cuales ya se ha creado. El USS Gerald R. Ford. El CVN-78 es el primer buque de una nueva generación de portaaviones nucleares y lleva el nombre del 38º presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, quien durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en uno de los portaaviones de la Flota del Pacífico. La historia de este buque comenzó en 2005, con la firma del histórico contrato entre la Marina estadounidense y Northrop Grumman Shipbuilding, para crear el primer buque de la nueva clase. La quilla de este gigante se colocó en 2009 en los astilleros de Newport News, en Virginia, marcando así el comienzo de su construcción. La construcción se llevó a cabo a un ritmo vertiginoso. Para acelerar el trabajo, los astilleros utilizaron la metodología ya bastante común para ensamblar grandes buques a partir de bloques prefabricados. Las secciones enteras se crean en la fábrica y luego se montan en el buque como en un Lego. Para 2013, el montaje de la estructura principal estaba casi terminado. Casi 500 bloques o elementos del buque se montaron en el muelle. A finales de enero de 2013, se montó en la cubierta una isla de 555 toneladas, una torre en la que se encuentran los mandos principales del buque y de la Fuerza Aérea, y al cabo de unos meses el portaaviones recibió el elemento más brillante pero oculto del sistema de propulsión, 4 hélices de 30 toneladas. Pronto comenzaron los trabajos de instalación interna, que son igual de desafiantes que el montaje del propio casco de los portaaviones. Mientras que en el interior de la nave, cientos de trabajadores montaban y lanzaban una cantidad increíble de equipos, parecía un portaaviones casi terminado, sobre todo después de que se le pintara el casco. Hicieron falta unas 750 toneladas de pintura para darle el color gris clásico. En el otoño de 2013, el buque recibió su nombre oficial, CVN-78 Gerald R. Ford, y pasó la ceremonia de botadura. La hija del presidente Ford rompió la botella contra el casco. En esta ceremonia hubo otro simbolismo importante. El nuevo portaaviones sustituía en la flota al USS Enterprise, que fue el primer representante de este tipo de buques alimentados por reactores nucleares. Tras más de 50 años de servicio, este veterano abandonó la flota. Sin embargo, su sustituto se retrasó. Inicialmente se suponía que el Gerald Ford entraría en servicio en 2013, pero debido a las dificultades en la creación y las pruebas, las fechas fueron aplazadas.
Con el aumento del tiempo de creación, crecieron los gastos, que alcanzaron la cantidad de casi $13.000 millones. Este hecho convirtió al Gerald Ford en el buque más caro jamás construido. Los principales problemas y retrasos se debieron principalmente a complicaciones a la hora de implementar una serie de sistemas completamente nuevos que no se habían utilizado antes en los portaaviones. En general, el buque estuvo listo durante varios años, mientras que los sistemas interiores seguían estando en desarrollo. Y es que los sistemas de a bordo son la principal innovación del buque. Externamente, los portaaviones de la clase Ford no son muy diferentes de los predecesores de la clase Nimitz. El nuevo buque tiene una eslora de 333 metros, como su predecesor George H.W. Bush, el representante más reciente de la clase Nimitz. Su desplazamiento es casi el mismo y asciende a unas 100.000 toneladas. La diferencia visual más brillante es la isla rediseñada. Es 6 metros más alta, ocupa un área más pequeña en la cubierta y también está desplazada hacia atrás. Esta disposición permitió rediseñar la cubierta y hacerla más grande sin aumentar las dimensiones del buque. Por lo demás, a una persona que no es experta en el tema, le sería difícil decir exactamente qué portaaviones tiene delante. Y ahora veamos en qué se está gastando tanto dinero el Pentágono. Las diferencias son invisibles desde afuera, pero a pesar de todas las similitudes, el diseño interior del nuevo buque es completamente nuevo y mucho más eficiente. El Gerald Ford está equipado con el más complejo sistema de control del espacio aéreo, que permite no solo dirigir sus aviones y helicópteros, sino también vigilar grandes espacios en el cielo por encima de la flota. El núcleo de este complejo es un grupo de radares activos de barrido electrónico de última generación. Este tipo de estaciones son mucho más eficaces que las clásicas y solo se utilizan en algunos aviones militares y los buques más nuevos. En el trabajo con las aeronaves, que son la principal arma de un portaaviones, la innovación consiste en la sustitución de las viejas catapultas de vapor por el más moderno sistema electromagnético de lanzamiento de aviones, o simplemente EMALS. Las primeras pruebas del EMALS en el buque se realizaron en 2015. Las catapultas electromagnéticas son el primer precedente del uso de tales sistemas en los buques militares. En teoría, son mucho más eficientes que las de vapor, más fáciles de manejar y más compactas. Además, este tipo de catapultas son más flexibles y operan en un rango de masas mayor, lo que permitirá un lanzamiento óptimo tanto de aviones pesados como de drones ligeros. Gracias al EMALS, el número de aviones que el Gerald Ford podrá lanzar durante el día aumenta en una cuarta parte, y el número de personal necesario para ello disminuye significativamente. Lo mismo se aplica a muchos otros sistemas. A pesar del parecido visual con el Nimitz, el Ford está mucho más computarizado, y esto era obviamente de esperar. Los primeros buques de la generación anterior se crearon en los años 70, cuando ni siquiera se había creado el Internet. Ahora, la tecnología es completamente diferente y los buques también lo son. De acuerdo con los nuevos requisitos, el Ford recibió la red de cables más compleja, con una longitud total de más de 3.000 kilómetros, más unos 1.200 kilómetros de cable de fibra óptica. En general, debido a este avance técnico, la tripulación se ha reducido considerablemente. Si para el mantenimiento del Nimitz se necesitaban más de 3.500 personas, sin contar las aeronaves, para el Ford se necesitan poco más de 2.600, es decir, 900 tripulantes menos. Dado que el volumen interno sigue siendo el mismo, los ingenieros consiguieron hacer el buque más cómodo para los marineros. Otra ventaja importante es el ardiente corazón del Ford, más concretamente el corazón nuclear, 2 corazones nucleares. El buque está equipado con 2 reactores nucleares A1B de última generación, creados específicamente para él por la Bechtel Corporation.
Uno de los principales problemas de los Nimitz en los últimos años han sido sus reactores. El Westinghouse A4W era bastante bueno para su época, pero los sistemas de a bordo actualizados resultaron ser demasiado exigentes con la electricidad, y las capacidades de los reactores del antiguo diseño eran a veces insuficientes. Los nuevos reactores tienen una potencia térmica de hasta 700 megavatios, lo que supone un 25% más que sus predecesores. Pero la potencia adicional se destinó casi en su totalidad a la producción de electricidad. En este aspecto, el Ford supera varias veces al Nimitz. La potencia adicional hace falta no solo para satisfacer los requisitos modernos de los equipos de a bordo y, por ejemplo, las catapultas electromagnéticas, sino también para trabajar con sistemas avanzados, como los sistemas láser de defensa antiaérea, que podrían sustituir en el futuro al sistema de armas de corto alcance Phalanx. Los problemas con la modernización del viejo Nimitz para las nuevas tecnologías se convirtieron en una lección para los constructores navales. Durante la creación de la clase Ford, se tuvo en cuenta desde el principio que el buque seguiría mejorando todo el tiempo. Estos sistemas, así como otros elementos nuevos, requirieron estudios y pruebas adicionales, lo que retrasó la construcción del portaaviones. De hecho, el buque no estuvo listo para las pruebas hasta 2017. En la primavera de 2017, el portaaviones comenzó a navegar por primera vez, utilizando su propio sistema de propulsión, y pronto empezó a realizar pruebas de mar. Finalmente, tras la finalización de la fase principal de pruebas, el mismo año, los astilleros de Newport News entregaron el portaaviones nuclear Gerald R. Ford a la Marina estadounidense. En total, unas 5.000 personas trabajaron en la construcción de este buque. La primera salida operacional la realizó solo en octubre de 2022. No obstante, continúan las mejoras y algunas pruebas del buque, y son muchas las mejoras que necesita. Por ejemplo, a fecha de 2020, sus catapultas eran un verdadero quebradero de cabezas, pues fueron diseñadas para lanzar de media 4.160 aviones entre fallos, pero en realidad la mejor cifra que obtenían era 181 lanzamientos entre fallos. También hubo problemas con los elevadores de aviones. Y hablando de aviones, ahora el portaaviones espera su arma principal. En la fase inicial recibirá un ala aérea de 75 aviones y helicópteros, cuyo núcleo serán, por supuesto, los cazas F-35C y varias modificaciones del FA-18, así como muchas otras máquinas voladoras, además de una tripulación completa de unas 4.500 personas. Tal y como lo he dicho ya, el nuevo portaaviones entró en pleno servicio en 2020 y formará parte de la flota durante al menos 50 años. Con estas cifras, algunos militares se dieron cuenta de que lo más probable es que el último capitán de este barco ni siquiera ha nacido todavía. Los astilleros ya han empezado a trabajar en otros buques de la clase Ford. Se supone que se entregará un total de 10 portaaviones, 5 de los cuales ya han sido encargados. Ahora mismo el John F. Kennedy está en la etapa de finalización, mientras que 2 más, el Doris Miller y el Enterprise, están en construcción. Sí, la flota de Estados Unidos no puede existir sin el Enterprise, así que el antiguo recibirá a un buen heredero. Según cálculos aproximados, un grupo de 3 portaaviones totalmente equipados costará al Pentágono $42.000 millones. No está nada mal su presupuesto. La nueva generación de buques insignia fue la respuesta a la nueva generación de desafíos que el siglo XXI trajo a la Armada estadounidense. Ahora la historia juzgará si estos titanes seguirán siendo los amos de los mares en este siglo, o si las nuevas tecnologías y la estrategia convertirán a otros buques en los líderes, como en su día los propios portaaviones expulsaron a los acorazados del mar. Y esto es todo por hoy. Dale un me gusta a este video si quieres apoyar nuestro trabajo, y no olvides de suscribirte. Hay muchas cosas interesantes en el horizonte.